Jeremías 16:14 dice: no obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y sigue el texto hablando de esto. Recuerde que nosotros empezamos con el texto de Juan capítulo 21, versículo 11, que sacaron 153 peces y que la red no se rompió. Con esto fue que empezamos esta enseñanza hace 2 meses atrás. Y recuerde que están en el mar de Galilea, que el Señor le dice a los apóstoles: los voy a hacer pescadores de hombres de aquí en adelante, y todo lo que tiene que hacer. Recuerde que también hablamos de la bendición que hizo Jacob sobre Efraín y sobre Manasés, los hijos de José, que Efraín era el menor y Manasés era el mayor, que la bendición tenía que ser para Manasés la mano derecha, pero que Jacob cruzó la mano y bendijo fue al menor, y le dijo: este Efraín será una multitud de naciones. Eso fue en Egipto. Pero después ellos salieron de Egipto, estuvieron en el desierto 40 años. Después pasaron el Jordán, llegaron a Cades Barnea y empezaron a conquistar la tierra. Después Josué murió y se levantaron jueces, pero los jueces la embarraban siempre. Entonces se moría el juez y Dios levantaba otro juez. Y así anduvieron durante años y años en un círculo, que ellos pecaban, que Dios los castigaba, que Dios los amonestaba, después se arrepentían, luego Dios les levantaba un juez, el juez moría, y entonces después de que el juez moría, ellos volvían al pecado, se descarriaban, Dios los castigaba, se arrepentían, Dios les levantaba un juez, y así durante un ciclo de años y años en eso, hasta que un día dijeron: queremos un rey. Entonces Dios le dijo a Samuel: vaya y unge a este que está buscando burras, y me lo unge como rey, a Saúl, porque Saúl era el más grande, el más alto, el más parecido, el más hermoso entre todos los hombres de Israel. Ungieron a Saúl. Saúl estaba haciendo las cosas bien, porque la Biblia dice que aún él profetizaba con los profetas. Pero un día le dijeron a Saúl que tenía que matar a Gad y a toda la tierra y a los reyes y a todos los niños y a los animales, y que tenía que limpiar la tierra y no dejar nada vivo. Entonces el rey mató a todo mundo, pero dejó al rey vivo y dejó lo mejor del ganado vivo. Dios mandó a Samuel para que amonestara a Saúl. Eso es 1 Samuel capítulo 15. Y cuando Samuel ve que Saúl viene al encuentro de él, cuando Saúl ve que Samuel viene al encuentro de él se alegra, porque dice: viene el profeta a felicitarme por todo lo que hice. Y entonces el profeta le dice: ¿qué has hecho, hombre? Y entonces el rey le dice: ¿y ahora qué hice? Y por allá las vacas lo delataron. Y entonces Samuel dice: ¿y qué es ese bramío que oigo de las vacas? ¿Qué es eso? Entonces Saúl dice: ese es el mejor ganado que he perdonado, porque el pueblo me dijo, le echó la culpa al pueblo, para ofrecérselo a Dios de sacrificio. Y Samuel le dice a Saúl: Dios no está buscando sacrificio. Antes de cualquier sacrificio, Él quiere es obediencia. Obediencia vale más que cualquier sacrificio. ¿De qué le sirve Saúl
orar, ayunar, vigilar, lacerarse, pagar promesas, hacer una cosa y hacer otra, y ser un desobediente de la palabra de Dios. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? Tanto ayuno, tanta oración, tanta cosa, y sigue con la desobediencia. Aquí lo importante es obedecer, le dice Samuel a Saúl. Entonces Samuel dice: Dios hoy ya no quiere saber más de usted. Tenía 2 años de estar reinando, solamente 2 años. Así que dice la Biblia que se volteó Samuel y se fue. Y cuando Samuel se volteó y se fue, Saúl se fue detrás de él y lo asió del borde del manto. Y el manto de Samuel se rasgó. Y cuando el manto se rasgó, Samuel le dice a Saúl: Dios hoy ha cortado su presencia de ti. Ya Dios no está contigo. Porque el manto, si se acuerda que la mujer dijo: si tan solo tocare el borde de su manto. ¿Qué fue lo que se le rasgó a Samuel? A Samuel, el borde del manto. Y eso es otra enseñanza. Entonces, listo, bueno, ya qué más puedo hacer. Y el hombre gobernó 38 años más sin la presencia de Dios, haciendo lo que él se le daba la gana de hacer. Por eso se le metió el diablo, por eso se le metían demonios, por eso un peladito fue el que lo libró de la guerra esa en la que estaba y mató a Goliat. Y después persiguiendo al peladito David, que solo tenía 16, 17 años, y lo persiguió casi 20 años, obstinado. Fue a perseguir a David por los montes, por los valles, por las cuevas, por los desiertos, y dejó de gobernar. Entonces un día Dios le dice a Samuel: he escogido a un rey conforme a mi corazón. Ve a la casa de Isaí y me unge a su hijo como rey. Y Samuel se fue creyendo que Isaí tenía un solo hijo. Entonces cuando Samuel llega a la casa en secreto, que no se dieran cuenta la gente y le contaran a Saúl que él estaba haciendo eso porque lo mataba al sacerdote y al profeta Samuel. Entonces llega a la casa de Isaí y le dice: hoy el Señor me mandó con un propósito para esta casa. Me mandó a ungir a tu hijo como rey de Israel. Entonces, qué bueno, profeta, qué bueno. Y mandó a llamar a su hijo primogénito. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Eliab. ¿Y sabe cómo era Eliab? Alto, bien parecido, diestro para la batalla, igual que Saúl. O sea, igualito, guiándonos por las apariencias. A mí, a alguien que no es de la iglesia me ve entrar así de esta manera aquí, dice: ¿ese gamín quién es? Porque nosotros somos rápidos para juzgar a la gente por lo que vemos. Ese es un picado, ese es un creído, un orgulloso. Porque juzgamos siempre por las apariencias. Y sabe, peor aún, cuando el papá lo manda a llamar y lo trae, Samuel agarró el cuerno lleno de aceite y lo iba a ungir. 5 litros de aceite le iba a echar. Y Dios le dijo: detente, hombre, detente. Deja de estar juzgando por lo que ve. Deja de estar juzgando por las apariencias. Porque yo no miro lo que miran tus ojos, yo miro lo que está dentro de la persona, el corazón. Y sabe que nosotros somos ligeros para eso, hermano. Entonces decimos que el pastor es buen pastor y tremendo predicador dependiendo de la pinta que tenga. ¿Sí o no? La otra vez en esta iglesia,
hace un tiempo atrás, en un aniversario, habían varios predicadores y llegó el primer predicador con saco, corbata, con el chalequito, con gomelina, oliendo a bueno, con anillos, con nada y con un séquito detrás de él. Casi que había que hacerle reverencia para que el predicador entrara. Y la gente, uy, este tiene que ser tremendo predicador. Pero cuando se puso a predicar, a los 5 minutos se le acabó el repertorio. Era puro traje. Puro traje. En una ocasión, yo estoy transportando a un pastor, al pastor Jorge H. López. El que no sabe quién es el pastor Jorge H. López, es el pastor de la Megafrater en Guatemala, la iglesia donde Carl Luna era líder de jóvenes, una iglesia de más de 18,000 personas. Y yo lo estoy transportando. Y entonces, hablando con él algunas cosas, cómo hizo para tener una iglesia con helipuerto, hermano, helipuerto, donde caben 5,000 carros en el estacionamiento. Una cosa increíblemente loca. Y entonces él me explicaba algunas cosas y eso. Bueno, lo llevé al restaurante donde iba a comer. En esa época era en Puerto Seguro allá. Yo comí, llegó el pastor Satirio, se sentó, empezamos a hablar. Y yo me paré, le dije: pastor, los dejo solos para que puedan hablar mejor. Y me fui por allá para unas mesas de ping-pong que habían en esa época. No sé si alguien fue a Puerto Seguro en esa época. Y habían unas mesas de ping-pong. Y entonces me paré ahí a mirar una alumna que yo tenía en el seminario bíblico, que era alumna mía. Estaba ahí jugando con otra muchacha. Estaban las dos. Y la otra muchacha, yo me quedé mirándola. Y qué muchacha tan feíta, Dios mío. Qué cosa, Dios santo de la gloria. Y la muchacha con los dientes bien afuera, parecía eso, Dios santo, con unas tenis de los tenis de esos Converse, pero bien viejos, un jean todo roto, una franelita pecosita, las mechas las tenía amarradas aquí, feita, hermano, flaquita. ¿Cómo? No, que tenía los dientes como la de Cantar de los Cantares, como una cascada, sí. Qué cosa, hermano. Y yo estoy mirando a la muchacha así ahí, mirándola jugar, la flaquita, y eso se movía y tal. Y yo ahí embobado, embelesado mirándolas, pero yo pensando: ¿quién se irá a casar con esta muchacha, Dios? Dios mío. Juzgando yo por las apariencias. Y está la otra, y la otra muchacha, y hola, profe. Y sigue ahí, terminaron de jugar. Y ay, profe, mire, le presento a mi prima. Ah, ¿es prima? Sí, es prima mía. Ella viene de Bogotá. Ah, qué bueno. ¿Sabe que yo estuve hablando con ella de usted? Me dice ella, ¿no? ¿Y eso? ¿Qué estuvieron hablando? Es que nos gustaría que usted un día la acompañara a ella en Bogotá, porque ella es la capitana de la Fuerza Aérea de Colombia y tiene entonces ella hace devocionales allá a la Fuerza Aérea Colombiana, a los generales, a los capitanes, a los comandantes, porque es la capellana también de yo no sé qué allá en la Fuerza Aérea, y que yo no sé qué, y tiene esto y tiene aquello, y ella es ingeniera, yo no sé qué. Y cada vez que ella me decía algo, yo como que, Dios mío santo, mire, el Señor me agarró y me dio 3 cachetadas para que lleve. Porque uno siempre juzga a las personas por las apariencias, sin conocerlas ni siquiera. Yo le dije: ¿y usted todo eso? Ella le dio risa: pastor, y eso que no le cuento más, porque hemos estado hasta en la NASA con unos proyectos. No me hable más, no me hable más, no me diga más. Increíble, hermano. El profeta le iba a echar y no lo haga.
Deja de estar juzgando a la gente por las apariencias. Detén tu mano. Y entonces el profeta se atemorizó y le preguntó a Isaí: ¿hay otro? Sí, claro. Pues trajo el otro y también, no, tampoco lo haga, quédese quieto, ese no es. ¿Hay otro? Sí, hay otro. Y lo trajo y lo trajo y no, este no es, este no es. ¿Y sabe qué dijo? Aquí no comemos hasta que no llegue el que se va a morir. Y ahí sí lo mandaron a traer rapiditico, porque a los hombres les hablan de comida y amigo. Léalo: no comemos hasta que lo traigan. Y entonces trajo al que estaba detrás de las ovejas, al que olía a popó de oveja y de vaca, hermanos. Lo trajo. Isaí nunca pensó en él, porque dicen algunos teólogos, era el octavo hijo, el octavo, ni siquiera el séptimo, el octavo. Después le explico qué significa ser el octavo hijo. Dicen algunos teólogos que era el bastardo de la familia, que era una canita al aire de Isaí. Porque escribiendo uno de los salmos, David dice: en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo vamos a poner a un bastardo aquí de rey ahora? Lo vil y lo menospreciado escogió Dios para exaltarlo y ponerlo por vergüenza a los sabios y a los doctos de esta tierra. Lo unge el profeta. Y entonces ahora David: soy el ungido de Jehová. No, hermanos, se fue a cuidar ovejas. Se fue a cuidar ovejas. Y después se le presentó la oportunidad de Goliat. Y cuando mató al gigante, dijo: ahora sí, corónenme. No, señor. Se fue ahora ya no a cuidar ovejas, sino que se fue a esconderse de Saúl. Se fue a esconderse de Saúl. Y fueron casi 20 años para él sentarse en el trono. Y cuando se sentó en el trono, gobernó conforme al corazón de Dios, al punto que Israel creció de una manera exponencial nunca antes visto en la historia de Israel. El poderío de Israel, las tierras, la extensión, el oro, la plata, ningún reino, ningún gobierno, ningún ejército podía hacerle frente a Israel mientras David era rey. Todos le temían, le pagaban impuestos, se le ponían a la disposición, le mandaban las princesas, las hijas de los reyes para emparentarlo con él, porque querían tener alianza con David. Que Israel creció tanto que fue la potencia mundial en la época de David. No había nación, no había reino, no había ejército, no había nada que hiciera frente al reino de Israel. No había nada. Pero David murió y quedó de rey su hijo Salomón. Y Salomón le pide a Dios que le dé sabiduría, que le dé conocimiento y sabiduría para gobernar esa nación tan poderosa. Y Dios le dio sabiduría, y le dio plata, le dio oro, le dio todo y mucho más de lo que pidió. Pues con el reinado de Salomón, Israel creció mucho más, porque la fama y la gloria de Salomón se extendió por todo el mundo conocido, que los reyes venían solamente para hablar con Salomón y escucharlo hablar con la sabiduría que tenía, y traían oro, traían plata, traían piedras preciosas, traían de lo mejor, y todo era para los tesoros de Israel. Pero un día se le dio a Salomón por casarse con mujeres
extranjeras, gentiles, mujeres gentiles. Y estas mujeres gentiles, dice la Biblia, que desviaron el corazón de Salomón, porque ellas tenían sus dioses, tenían sus costumbres, tenían sus religiones, y Salomón las amaba a las mujeres y era permisivo con ellas. Y no contento con esto, hoy le tocaba con la reina de Etiopía. Y la reina de Etiopía, antes de estar con Salomón, adoraba a sus dioses, y Salomón también adoraba con ella. Adoraba a sus dioses. Así que él empezó a adorar a los dioses extranjeros. Se volvió idólatra. Permitió todo esto. Entonces Dios le dijo: lo corto. Y no cortó su reino de una vez por misericordia a su padre David. Así que muere Salomón y se levanta su hijo Roboán. Y Roboán coloca más impuestos, más carga al pueblo. El pueblo se le rebeló y trajeron a un hombre llamado Jeroboán. Y Jeroboán les dijo: yo los puedo reinar, yo los puedo gobernar, les bajo impuestos, les doy subsidio, no necesitan de adorar a este Dios. Vamos y adoren allá en Betel, vamos y adoren en Samaria, vamos y adoren en Dan, vamos y adoren en los lugares altos. Y les hizo altares y lugares altos allá. Y en ese momento el reino se dividió en dos: reino del norte y reino del sur. Año 931. Y todos los reinos, todos los reyes del norte hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, al punto que Dios dijo: los acabo, los termino, los desaparezco. Así que en el año 722 antes de Cristo, el imperio asirio viene con Salmanasar y con Sargón V, con Sargón II, a sitiar Samaria. Y sitian Samaria durante 3 años y se llevan cautivos a los que estaban en el reino del norte. Dejaron algunas mujeres y trajeron otras mujeres y otros hombres de todas las otras naciones y los mezclaron entre todos ahí. Y los que estaban ahí los dispersaron por todo el mundo conocido. Todo el mundo. Y todos esos israelitas que estaban ahí, que fueron dispersos, murieron. Nacieron sus hijos, nacieron sus nietos, nacieron sus bisnietos, pero ellos perdieron las costumbres, perdieron el idioma, perdieron la religión, perdieron la adoración, perdieron la Torá, perdieron absolutamente toda su identidad. ¿Recuerda usted? En el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, cuando Acab está reinando en el reino del norte, y se levanta Elías y manda a llamar al pueblo al monte Carmelo, y lo cita al monte Carmelo. Y cuando está en el monte Carmelo hay 400 falsos profetas de Baal y 400 de Acera, y los invita a todos junto con todo el pueblo a que hagan un altar y a que pongan una ofrenda, y el Dios que responda por medio de fuego, este sea Dios. ¿Recuerdan? Y entonces la primera palabra que les dice Elías es: ustedes, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová Dios seguirle y si Baal id en pos de él. Esa palabra claudicar significa caminar chueco, caminar torcido, caminar con un pie afuera y un pie adentro. Lo que Elías les dijo: ustedes, ¿hasta cuándo van a querer las cosas de Dios y las cosas del mundo? Con Dios las cosas no funcionan así. O usted está dentro o usted está afuera. O usted se compromete con Dios o usted peca con gusto allá.
Porque los que están claudicando, los que quieren estar adentro y quieren estar afuera, los que quieren el mundo y quieren las cosas de Dios, es el vómito de Dios. Eso dice la Biblia. Son tibios. Y a los tibios yo los vomito de mi boca. Me dan náuseas. Ellos ya estaban así. Y llegó el momento donde ya el Señor dijo: no, ya no más, ya no más. Y los dispersó. Se acabó todo. Se acabó todo. Pero se levanta un profeta llamado Ezequiel. Capítulo 37. Lea conmigo. Ezequiel capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto secos en gran manera. Una multitud de huesos secos, muchos huesos secos, pero secos, secos, secos. Secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profetice pues como fue mandado. Y hubo un ruido. Profeticé pues como me fue mandado. O sea, en otras palabras, él recibió la palabra de Dios y comenzó a profetizar: huesos ahora van a recibir vida en el nombre de Jesucristo. Van a recibir vida, van a recibir carne, van a recibir tendones, van a recibir piel, van a recibir vida ahora. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí el temblor y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. O sea, si por aquí había un hueso de Tatiana, un brazo de Tatiana, y por allá estaba el otro brazo de Tatiana, esos brazos se juntaron, esas piernas se juntaron, el cráneo se juntó, el tórax se juntó, todos se juntaron. El hueso que correspondía a cada ser humano. He aquí un temblor y los huesos se juntaron. Déjelo por favor en el 7. Se juntaron cada hueso con su hueso. Imagínense el hueso de Tatiana con el hueso de José. Iba a quedar Tatiana así como alerta, con un brazo más largo que el otro, con una pierna más larga. ¿Está conmigo aquí? Y sigue diciendo: y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. O sea, lo que habían era carne, cuerpo inerte, no pasaba nada con ellos. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Yo no sé por qué los predicadores se ponen a inventar con este texto. Yo no entiendo por qué se ponen a inventar, si el texto da su propia interpretación. Mire quiénes son esos huesos. ¿Quiénes son? Ahí está diciendo: y todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Cuál es la casa de Israel? ¿Cuál es la casa de Israel? Jacob. ¿Recuerda? Jacob. La mano derecha, Efraín. Efraín es la casa de Israel.
¿Cuál es la casa de Israel? El reino del norte. ¿Cuál es la casa de Israel? Las 10 tribus perdidas. Lo que le está mostrando Dios a Jeremías, perdón, a Ezequiel en la profecía, es que ya Israel está dispersa, está muerta espiritualmente, no hay vida, desapareció su cultura, su costumbre, su religión, su identidad, desapareció lo que había de Dios en ellos, se gentilizaron, están muertos. Esto es una profecía. Entonces le está diciendo: estos huesos, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Para qué inventan los predicadores y los pastores? Si ahí está. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. ¿Cuándo se secaron los huesos de ellos y cuándo se acabó la esperanza de ellos? De la casa de Israel. ¿Cuándo? Cuando perdieron su identidad, cuando los exiliaron, cuando los deportaron, cuando los sacaron de su tierra, cuando le quitaron sus raíces, cuando ellos perdieron todo y se gentilizaron. Perdimos toda esperanza y somos del todo destruidos. Versículo 12. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Pregunto: ¿esa profecía ya se cumplió? ¿Cómo, Rosa? En parte. En parte. Se está cumpliendo. Alguien oyó una noticia unos días, unas semanas, quizás unos meses atrás, que una etnia completa por allá del África la trajo Israel nuevamente a Jerusalén, ahí a Israel. Cientos y cientos de personas que resultaron de una tribu, creo que de la tribu de Dan, de por allá de Egipto. ¿No vieron la noticia? Y mandaron aviones de Israel a buscar toda esa población, todo un pueblo completo, todo un pueblo completo. Nadie vio esa noticia. Nunca nadie, ni los hijos de ellos, ni los hijos de los hijos de ellos, ni los hijos de los hijos de los hijos de ellos, nunca nadie de ellos habían estado en Israel, pero resultaron ser de una tribu. Si quiere, búsquela en YouTube, ahí le aparece. Y después de esto sigue la profecía de palo con palo. ¿Recuerda? La que leímos el viernes. 2 palos. Tome este palo y tome el otro palo. Palo de Israel, palo de Efraín, palo de Judá. Y ahora una los 2 palos y serán un solo palo. ¿Recuerda? ¿Qué tiene que ver todo esto con el texto que estamos estudiando? Los 153 peces. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa que Ezequiel ve esta profecía de que toma los 2 palos, palo de Israel, palo de Judá, palo de Efraín, palo de Judá, y una los 2 palos y palo con palo? ¿Qué significa todo esto? El profeta Ezequiel habla de los 2 palos que se unen, el de Judá y el palo de Efraín. El palo de Efraín son las 10 tribus, son los huesos secos que están ahí. Esos huesos secos que están en el capítulo 37. Las 10 tribus que se perdieron,
que se dispersaron, que se diseminaron por todo el mundo, llegaron a Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, África, Asia, toda Europa. ¿Y qué tiene que ver todo esto con los 153? ¿Qué tiene que ver esto con los 2 olivos? ¿Qué tiene que ver esto con la plenitud de los gentiles? Recuerda, hasta que la plenitud de los gentiles sea salvo. Así que la plenitud de los gentiles permiten que aquellos descendientes de las tribus perdidas, que ahora viven como gentiles sin ellos saberlo, regresan al pacto a través de la fe, preparando el escenario para que todo Israel sea salvo. El acto de unir en una sola mano, como dice el profeta, los 2 palos, en una sola mano tome los 2 palos, simboliza que Dios no solo salvará individuos, sino que restaurará la unidad nacional que se rompió tras la muerte de Salomón. Ahí se perdió todo. Cuando murió Salomón, ahí se perdió. Y lo que vino a hacer Cristo fue esto: a traer la semilla, a traer el ADN, a traer el camino, a traer la esperanza, la solución, y a dejar su espíritu para convencer a estas personas que están por todo el mundo. Por eso Pablo habla de la metáfora de los 2 olivos, el olivo silvestre y el olivo natural, y que saca unas ramas del olivo silvestre y los injerta en el olivo natural, hasta, dice él, hasta que la plenitud de los gentiles sean salvos. Y después todo Israel será salvo. Romanos 11:26, léalo conmigo. Romanos 11:26. Yo quisiera seguir predicando porque lo que viene es lo mejor, hermano, pero ya veo que a algunos les está picando la silla ya. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? ¿Cómo así que todo Israel será salvo? ¿Cómo así? Alguien que me lo explique. ¿De qué está hablando ahí? O sea, recuerde que Tel Aviv es la capital mundial del homosexualismo. Tel Aviv. Tanto homosexual, tanto asesino, tanto matón, tanta gente que aborrece a Jesucristo, tanta gente que repudia el evangelio. Entonces van a ser salvos, porque dice que todo Israel será salvo. ¿De qué está hablando Pablo? ¿De qué está hablando? De todo lo que estamos hablando nosotros, de todo lo que está hablando, lo que está diciendo. Va a haber una unificación nacional. Al final el Señor va a unificar nuevamente todas esas 10 tribus perdidas de la casa de Israel con la tribu con la casa de Judá. Y ahora sí, todo Israel. Cuando está hablando de todo, no está hablando de individuos, sino está hablando de todo, de toda la simiente que ha sido esparcida en todos los escogidos y en todos los elegidos que están por todo el mundo, incluyendo a los judíos que se van a arrepentir cuando este evangelio sea predicado. ¿A dónde dice eso? Y cuando este evangelio, el evangelio del reino, sea predicado, entonces será el fin. ¿A dónde ha leído usted eso? Mateo capítulo 24. ¿Y quiénes son los que van a predicar el evangelio del reino para que llegue el fin? ¿Quiénes son? No somos nosotros,
porque ya nosotros no vamos a estar ahí, la iglesia no va a estar ahí. Van a ser los 144,000 escogidos y elegidos y sellados y marcados por el Espíritu Santo en la gran tribulación. Y entonces los judíos que están en Jerusalén, los que están en Nueva York, los que están en Miami, los que están en Buenos Aires, los que están en Alemania, los que están en todas partes del mundo, esos todos van a tener que aceptar a Cristo. Ya lo están haciendo, pero paulatinamente, pero después van a aceptar a Cristo, porque todos esos 144,000, dice la Biblia, van a estar por todos los rincones de la tierra predicando el evangelio del reino, para que toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para que toda lengua confiese que Cristo es el Señor y toda rodilla se doble delante de Él. Y entonces todo Israel, porque ya están en este contexto, ya van a estar las 10 tribus, los escogidos. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son? La iglesia. La iglesia. O sea que nosotros somos israelitas. La Biblia dice que sí. La Biblia dice que nos sacaron del olivo silvestre y nos injertaron en el olivo natural. Por eso Pablo en Gálatas capítulo 3 dice: si vosotros sois de Cristo, si usted es un hijo de Dios, si usted es un verdadero cristiano, si usted ha nacido de nuevo, es porque tiene sangre de Abraham. Ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Herederos de qué? Del reino. ¿Herederos de qué? De la salvación. ¿Herederos de qué? De la eternidad. Herederos de Dios. O sea que aquí no hay temor a equívoco, que aquí no hay pérdida. Por eso la Biblia dice que los 153 peces que sacaron de la red no se rompió. ¿Qué quiere decir eso? Que la red no se haya roto, que la red no se rompió, que la red no se desgarró. ¿Qué quiere decir eso? Porque los salvos, los que van a estar dentro de la red, solo son 153. ¿Por qué, pastor? Solo son 153. ¿Sabe qué significa esos 153 en el código hebreo de gematría? El número 153. ¿Sabe qué significa en hebreo? Melo ha gochin. Si quiere, escríbalo y llegue a su casa, métase a internet, métase a Google, métase a la IA, métase donde quiera y coloque ahí qué significa Melo ha gochin en gematría. Investigue eso. Melo ha gochin. ¿Sabe qué significa Melo ha gochin en español? Hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Está listo para oír esto que va a oír? ¿Está listo? ¿Está listo para oír esto? No, tiene más entusiasmo un gorgojo en un riel que usted, hermano. ¿Está listo para oír esto que va a oír? ¿Está listo? ¿Quiere oírlo o se quiere ir ya? Mire, escúcheme. 153 es Melo ha gochin. Y Melo ha gochin significa hijos de Dios. Pero en la Biblia hay un personaje, el primer personaje de la Biblia,
el primer personaje de la Biblia que el Espíritu de Dios estaba sobre él? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No. Bezaleel. Es la persona donde el Espíritu de Dios reposaba y es el único de todo el Antiguo Testamento. No hay más, no busque más. Ni en David, ni en Isaías, ni en Elías, ni en Jeremías, ni en Eliseo, ni en Amós, ni en Ezequiel, ni en Nahum, ni en Habacuc, ni en Zacarías, ni en nadie. Solo en Bezaleel. ¿Quién era Bezaleel? El único que el Espíritu de Dios estaba en él. El único. ¿Cómo así, pastor? Y Elías y Jeremías. En Elías, en Jeremías, en David, en todos los otros, el Espíritu venía y se iba. Pero en Bezaleel el Espíritu reposaba en él, vivía en él. Él era un tabernáculo de Dios. ¿Qué significa Bezaleel en gematría? ¿Cuál es el número de Bezaleel en gematría? Si quiere, métase ahí a Google para que vea que le va a salir 153. 153. ¿Qué era Bezaleel en el Antiguo Testamento? El arquitecto, el ingeniero y el constructor del tabernáculo de Dios. Dios le dio el diseño a Moisés, y Dios le dijo a Moisés: mi espíritu va a estar sobre Bezaleel, porque él es el que lo va a diseñar y a construir. Porque le he dado sabiduría, le he dado ciencia, le he dado inteligencia para trabajar el oro, la plata, todas las piedras preciosas, todo. ¿Cuántos han leído eso? ¿Cuántos lo han leído? Y santo Dios. Lo leemos, ya estoy terminando. Me regalan 5 minutos y terminamos, porque lo que va a oír, hermano, lo que va a oír le va a volar la cabeza. Le va a volar la cabeza. ¿Me regalan 5 minutos? No, porque es que veo que se están parando y se están yendo y a mí no me gusta. Santo Dios, no puede uno esperar 5 minutos, mano. ¿Qué tal? Y así queriendo ir para el cielo. Explíquenme eso, no lo entiendo. O sea, no aguantan 2 horas en una iglesia, pero quieren estar toda la eternidad adorando allá. Y el Señor, ¿cómo hace? O sea, quieren estar conmigo aquí toda la eternidad y allá, que es el calentamiento nomás, y no aguantan. Léalo conmigo, por favor. Búsqueme el texto. Éxodo, ¿qué? 31, 2. Habló Jehová a Moisés diciendo, mire, léalo. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Urit, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿Hay otro personaje en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que se diga esto? Ninguno. En sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en todo arte, para inventar diseño, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Bueno, ahí sigue el texto. Él es el arquitecto del tabernáculo. ¿Qué significa Bezaleel en gematría? 153. ¿Qué significa Bezaleel en español? Bajo la sombra de Dios. Usted puede investigar eso. Bajo la sombra de Dios. ¿Qué era lo que iba a hacer Bezaleel? El tabernáculo de Dios. ¿Qué era lo que iba a ver en el tabernáculo de Dios? ¿Quién me lo dice? Rapidito, ¿quién me lo dice? ¿Qué?
La chequiná de Dios, la chequiná, la misma presencia de Dios iba a habitar en el ya. Yo no sé si usted ya está concatenando todo. Jesús le dice a Pedro: tire la red a la derecha. Pedro la tira a la derecha. Sacan 153 peces. La red no se rompe. ¿Qué quiere decir que no se rompe? La red es el evangelio. En los 153 es Meló Hagoyín, los hijos de Dios, los escogidos de Dios. Lo que Dios está diciendo: el que es mío, nadie lo podrá arrebatar de mi mano. El que es mío y nadie me lo quita. El que es hijo de Dios no puede ser hijo del diablo. El que es verdaderamente hijo, escúcheme. Usted puede irse a parar en la cabeza si quiere, pero si usted es hijo de Dios, pues el Señor permite que usted se pare en la cabeza. Y cuando ya usted terminó de pararse de la cabeza, el Señor lo agarra de las orejas y se lo trae nuevamente para acá. Solo que le va a doler. Puede ser con un cáncer, con una pierna partida, con un brazo partido, con una muerte de alguien, con una pérdida de alguien, con una pérdida de economía. Pero el Señor se lo trae nuevamente, porque el que es hijo de Dios, nadie lo puede arrebatar de la mano de Dios. La red no se va a romper y ni uno solo se va a perder. Ni uno solo se va a perder. Bésale él, hace el tabernáculo para que la gloria de Dios repose ahí, la casa de Dios. Ahora los 153 son el tabernáculo de Dios. Ahora el mismo Espíritu de Dios, ¿sí ve allá? Es lo que es acá. Ahora el Espíritu de Dios está, vive, reposa y permanece para siempre en los Meló Hagoyín, en los hijos de Dios. En los hijos de Dios. Y lo que Jesús le dice a Pedro es: ustedes no van a perder el tiempo. Ustedes van a tirar la red y van a sacar peces. Y esos peces que van a sacar, ninguno se va a perder, porque están inscritos en el libro de la vida. Ninguno se va a perder, porque todos ellos son la misma casa de Dios, el mismo tabernáculo de Dios, porque Dios habita en todos ellos. Así que tienen que ir a lanzar la red al mar de este mundo, y sacar los peces hasta que el último pez, hasta que el último de los gentiles, hasta que la plenitud de los gentiles, hasta que el último que está por allá en un rincón sea salvo en el mar de los gentiles. Escúcheme, hermano, escúcheme. Nosotros a veces decimos: qué perdedera de tiempo, voy, evangelizo y no pasa nada. No, Dios no está perdiendo el tiempo. Quizás usted sí cree que lo está perdiendo, pero Dios no. ¿Se acuerda del sembrador? El sembrador tira la semilla. Usted es el que tira la semilla. Usted tira la semilla, y la semilla alguna cae en mala tierra, en tierra dura, en tierra espinosa, en tierra pedregosa, pero alguna semilla cae en buena tierra. Ese es Meló Hagoyín, ese es hijo de Dios, y ese el Señor dice: venga para acá, el que es mío nadie lo arrebatará de mi mano. Ese entra al reposo de mi Señor. Ese es mío, ese nadie lo arrebatará de mi mano. Ahora estamos en todas las naciones, estamos en todo el mundo, así que hay que pescar a los gentiles. Yo no sé, yo quiero terminar con este video. Yo no sé si Cristo viene este año, si Cristo viene el año entrante, si Cristo viene en el 2030. No sé. Lo que yo sí sé es que somos la última generación en la tierra. ¿Se acuerda lo que yo les expliqué a ustedes? ¿Qué días? De Oseas capítulo 6 versículo 2, 2000 años, 2 días y al tercer día. Recuerda de Mateo capítulo 24 versículo 32, de la higuera.
recuerda de los 70 años, 80 años, los más robustos, recuerda de los calendarios judíos, recuerda el calendario judío, todo eso que les expliqué. Soy el pastor José Alexander Contreras. Queremos pedirte que si este mensaje le ha edificado, queremos que nos ayudes con un like o dedito arriba y que por favor nos sigan en nuestras redes sociales y compartan con sus amigos. Dios les bendiga, Dios les guarde.